Queridos estudiantes, es una alegría encontrarnos nuevamente en nuestra clase de lengua española. Les saluda su maestra Yulisa Bautista. Espero que estén cómodos y con todos sus materiales a mano. En el día de hoy vamos a trabajar el diálogo como herramienta para realizar una entrevista, que es el último proyecto de nuestro cuadernillo. Así que preparen todo, que vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Chicos y chicas, hoy vamos a explorar el mundo de los adultos, el mundo laboral. Vamos a ver por qué elegimos una profesión u oficio en vez de otra. ¿Qué implicaciones tienen esos trabajos? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las desventajas? ¿En qué benefician esas profesiones y oficios a nuestra sociedad? Antes de eso, vamos a recordar un poco qué vimos en la clase anterior. ¿Recuerdan? En la clase anterior aprendimos acerca del anuncio radial. Conocimos su función, su estructura, características, la duración. Hablamos de algunos elementos como la imaginación, la narrativa, los argumentos. Recuerden que esto lo íbamos a utilizar en la creación de nuestro proyecto, un anuncio radial ofreciendo un servicio de huerto y de jardinería. Hoy, ¿qué tenemos para hoy? Muy bien, chicos. La intención de nuestro día será conocer el diálogo como una herramienta de comunicación. Vamos a diferenciar los diálogos directos del diálogo indirecto. Vamos a explorar el mundo laboral de los adultos que tenemos a nuestro alrededor, de nuestros padres, vecinos, abuelos. Vamos a ver a qué se dedican. Y lo vamos a hacer a través de una entrevista, para así comprender la forma en que una persona elige su profesión y en qué nos beneficia esa profesión, ese oficio que desempeñan cada una de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Para hacer una entrevista, para comunicarnos diariamente, para expresar nuestras ideas, para tratar con los demás, para interactuar con el medio, con las personas que nos rodean, utilizamos un acto de habla diariamente. ¿Saben de qué le hablo? Se trata del diálogo. Antes de eso, quiero que me acompañen a leer el texto que tenemos en pantalla. Vamos a leer un fragmento del cuento Los Amos del profesor Juan Bosch. Acompáñenme. Cuando ya Cristino no servía ni para ordeñar una vaca, don Pío lo llamó y le dijo que le iba a hacer un regalo. Le voy a dar medio peso para el camino. Usted está muy mal y no puede seguir trabajando. Si se mejora, vuelva. Cristino extendió una mano amarilla que le temblaba. Muchas gracias, don. Quisiera coger el camino ya, pero tengo calentura. Puede quedarse aquí esta noche si quiere y hasta hacerse una tisana de cabrita. Eso es bueno. Cristino se había quitado el sombrero y el pelo abundante, largo y negro, le caía sobre la descueza. La barba escasa parecía ensuciarle el rostro de pómulos salientes. Está bien, don Pío, dijo, que Dios se lo pague. En el texto, o en el fragmento del texto del cuento Los Amos, escrito por el profesor Juan Bosch, vemos un diálogo entre Cristino y don Pío, el peón y el dueño de la finca. Ahora bien, chicos, vamos a definir qué es el diálogo, qué es dialogar. Dialogar no es más que hablar o decir algo a través de una conversación. Esta conversación puede ser entre dos o más personas. En el diálogo se exponen ideas, informaciones, pensamientos, sentimientos o deseos. Y lo hacemos de forma alternada,
es decir, respetando el turno de los interlocutores. Mientras yo hablo, hay un receptor que me escucha. Mientras otro habla, yo me convierto en el receptor o quien escucho. Por eso lo hacemos de forma alternada. Recuerden, siempre respetando las reglas y normas de la comunicación. Ahora vamos a ver un pequeño esquema del diálogo, porque el diálogo lo podemos hacer de múltiples formas. Veamos este gráfico en pantalla. El diálogo no solamente puede ser de forma oral, sino que también lo puede ser escrito. Lo vimos en el texto que leímos al inicio. Era un diálogo escrito. Los diálogos orales se manifiestan a través de la conversación, de las entrevistas, de los debates, los coloquios. En cambio, el diálogo escrito lo encontramos en los textos narrativos o teatrales y pueden ser directos o indirectos. Hoy vamos a hablar de estos diálogos escritos, del diálogo directo e indirecto, y en el diálogo oral vamos a ver la entrevista. Cuando hablamos del diálogo directo, es aquel diálogo escrito en el que el narrador presenta literalmente aquello que dicen los personajes. Y para eso se ayuda gráficamente de guiones, de comillas, como lo vimos en el texto hace un momento. Cada vez que un personaje interviene, aparecía un guión indicando que hablaba uno o el otro. Pero tranquilos, que lo vamos a volver a ver en un momento para que veamos a detalle esto que les acabo de decir. Por ejemplo, aquí tenemos parte del fragmento que vimos. Las partes que están resaltadas con color rojo indican las alocuciones o las intervenciones de los personajes. Son las que se refieren al diálogo. En la primera hablaba Don Pío y en la última vemos la respuesta de Cristino. Las partes que están escritas con color negro corresponden a la voz del narrador. Son las acciones que él va refiriendo que hacen los personajes. Ahora vamos a ver el diálogo indirecto, chicos y chicas, que a diferencia del directo no es literal. En este el autor hace variaciones de aquello que han dicho los personajes. Como les acabo de decir, el diálogo indirecto, el narrador introduce lo que dicen los personajes, pero nunca de forma literal. Aquí el narrador interpreta o explica qué hicieron o qué dijeron los personajes y generalmente utiliza la partícula que. Dijo que, hizo que. Veamos el ejemplo. Aquí cambiamos el fragmento del texto Los Amo. El diálogo directo que aparecía lo hicimos de forma indirecta. Veamos cómo quedó. Don Pío le dio medio peso a Cristino para el camino porque estaba enfermo y le dijo que volviera cuando se mejorara. Cristino le dio las gracias y le dijo que quería agarrar camino de una vez, pero que tenía calentura. En teoría, el diálogo es el mismo. La forma en que se manifiesta o se presenta es lo que nos muestra la diferencia. En el primero, el narrador respeta y presenta a través de guiones las diferentes intervenciones de los personajes y dice literalmente qué dijeron los personajes. En cambio, en el segundo ejemplo que vemos aquí, el narrador lo convirtió, modificó algunas expresiones y no lo hizo de forma literal. Sin embargo, el mensaje del cuento sigue siendo el mismo. ¿Pudieron notar la diferencia entre un diálogo directo y un indirecto? Espero que sí. Podemos seguir haciendo este ejercicio.
Si quieren, pueden buscar en internet, en los libros que tengan cerca, el cuento del profesor Juan Bosch, Los amo. Les va a encantar. Pueden leerlo completo y diferenciar las diferentes voces de los personajes. Y si quieren también pueden hacer un ejemplo como el que hicimos aquí, convertir ese diálogo directo en uno indirecto. Seguro que les va a ser de mucha ayuda, de mucha utilidad, porque eso también lo utilizaremos o lo podríamos utilizar en las entrevistas que realizamos. Recuerden que en clases anteriores hablamos que hay entrevistas tanto directas como indirectas. Ahora, ¿qué les parece si continuamos con el desarrollo de esto que tenemos aquí? Chicos y chicas, ya que vimos esto, ¿qué les parece si buscan su cuadernillo? Vamos a ver la página 30. Los espero. Sí, la página 30 de su cuadernillo número 3. Si la tienen a mano, van a observar que en la parte derecha hay un cuadro azul. Veamos qué nos dice ese cuadro azul. Ahí nos habla de Mikhail Bakhtin, que es un estudioso de la lengua de origen ruso, y que nos decía o plantea que existen infinitos géneros de comunicación. Él, Bakhtin, estudiaba las formas de expresión más o menos estables que tenemos las personas y planteaba que mientras la vida avance, los humanos vamos a ir creando nuevos espacios. Por ejemplo, hace 40 años no existía el espacio cibernético. Las redes sociales que conocemos ahora no existían hace 40 años. Y que cada espacio nuevo que creamos necesita desarrollar sus propias formas de comunicación. En resumen, la lengua es un elemento vivo, va cambiando de acuerdo a los tiempos, va cambiando de acuerdo a las necesidades de los grupos sociales, de acuerdo a las tecnologías. Hay conceptos que hace 30, 40 años no imaginaríamos que iban a existir. Y esos conceptos, esos nombres sustantivos van surgiendo de acuerdo a avances científicos, tecnológicos. O sea que la lengua es un elemento que cambia diariamente, cambia constantemente. Dentro del cuadro azul que tienen en la página 30, continúa diciendo que el diálogo es una forma de comunicación que se utiliza en diferentes géneros discursivos. Lo discursivo lo relacionamos con la capacidad de reflexionar, de pensar y razonar. También tiene que ver con el ambiente en el que se desarrolla la comunicación. Una obra teatral, una entrevista, una conversación, un debate, una conversación en la calle, etc. Como ves, la misma herramienta que se utiliza para crear textos o discursos muy diferentes, pero cada género tiene sus propias características. Por eso, a pesar de que siempre incluyen 2 o más personas hablando, nos encontramos con formas de expresiones distintas. Chicos y chicas, ahora vamos a pasar del diálogo a la entrevista. Al principio dijimos que vamos a utilizar el diálogo como una herramienta para realizar entrevista. Acabamos de ver el diálogo en forma escrita, directo e indirecto. Ahora de la parte oral vamos a trabajar la entrevista. Vamos a recapitular un poco en este tema. ¿Recuerdan qué es una entrevista? En clases anteriores hemos visto que la entrevista es una conversación donde generalmente un periodista le hace preguntas a un experto de un tema o a alguien que ha sido testigo de algo para obtener información. Me gustaría que vean en pantalla el concepto de entrevista para refrescar un poco nuestra memoria. Observemos. Una entrevista es un diálogo en el que una persona, generalmente un periodista, realiza preguntas a otra,
con el fin de obtener información, conocer mejor sus ideas, sus pensamientos o su forma de actuar frente a algún hecho en el que haya participado. Muy bien, ya que refrescamos nuestra memoria, recordemos también que en la entrevista, la persona, el periodista, quien hace las preguntas, se le denomina entrevistador y quien las responde es el entrevistado. Ya vimos en clases anteriores la entrevista formal, la informal, los tipos de preguntas que se trabajan en una entrevista. Hoy vamos a ver los formatos en que se puede presentar una entrevista. No suelten su cuadernillo todavía. Vamos a ir a la página 34. Tengan la mano. Sí, la página 34. Ténganla ahí mientras observamos y escuchamos la siguiente entrevista. Fíjese que estamos reunidos aquí para hacer ¿qué? Para ver cómo América Latina avanza en los objetivos del desarrollo sostenible. ¿Sobre la base de qué? Sobre la base de un gran acuerdo mundial de 193 países que en el terreno multilateral decidieron avanzar en esa dirección. Entonces uno dice, pero qué cosa más rara. Si cuando miramos el terreno lo político hay una crisis enorme, el multilateralismo no funciona. Y cuando miramos a lo económico, social y medioambiental, estamos celebrando una decisión de hace unos años atrás en que el mundo fue capaz de juntarse. ¿Por qué? ¿Por qué fue capaz de juntarse? Porque hay una demanda social. Porque de una u otra manera, con todas las especificidades de los países, la gente está diciendo, oiga, resuelvan estos problemas. Resuelvan el problema del medio ambiente. Resuelvan el problema de la injusticia y de la desigualdad. Resuélvanlo. Bien, chicos, la entrevista que acabamos de ver, pueden encontrar el enlace en su mismo cuadernillo. Esta se refiere al ex embajador y también director de la Organización Internacional de Trabajo. Vamos a relacionarlo con eso de que estamos explorando el trabajo en el mundo de los adultos. ¿Recuerdan que les dije antes de observar el video que fueran a la página 34? Bien, como ya sé que la tienen a mano, vamos a observar el cuadro que está en esa página. Ahí nos presenta la entrevista en diferentes formatos. En el cuadro nos habla de la entrevista oral o grabada en audio. También está la entrevista escrita y la entrevista audiovisual. Vamos a ver en qué consisten cada una de estas entrevistas según su formato, es decir, según el elemento o soporte en que la vamos a realizar o presentar. Cuando hablamos de la entrevista grabada en audio o la entrevista oral, nos referimos a una grabación. En una grabación como esta, lo mejor es dejar el lugar central a la voz del entrevistado. Es decir, que lo más importante, lo que se debe escuchar es el entrevistado y solo intervenir cuando sea necesario, cuando se vayan a hacer las preguntas y que se escuche la voz del entrevistado. Recuerden preparar sus preguntas, programarlas previamente y que el entrevistado tenga un conocimiento de ellas. Siempre puedes preguntar para ampliar alguna pregunta que ya hiciste. A lo mejor no está escrita en tu guión, pero pueden servir para ampliar el tema. Sin embargo, no intervengas, no interrumpas al entrevistado si no es necesario, porque por su calidad, por su característica, es oral, solo se va a escuchar. Continuamos con la entrevista escrita. ¿Recuerdan lo que hablamos hace un momento del diálogo directo y el indirecto? Cuando vamos a trabajar una entrevista escrita, la podemos traducir o escribir de forma directa o indirecta. Recordemos los elementos. Cuando vamos
a plasmar nuestra entrevista escrita de forma directa, vamos a poner los elementos visuales, los signos, guiones o representar el nombre del entrevistado para que se diferencie cuando hable el entrevistado y cuando hable el entrevistador. En cambio, si lo hacemos de forma indirecta, podemos hacer como el ejemplo que vimos del cuento de los amos y decir, respondió qué, le preguntamos tal cosa, y así podemos variar este tipo de entrevista. Aquí nos plantea que muchas de estas entrevistas son pautadas con anterioridad y las preguntas se le envían previamente al entrevistado para que él tenga la idea de qué es lo que van a preguntarle. Este puede incluso elegir cuáles preguntas no contestar. En algunas ocasiones podemos dar chance o pautas para que nuestro entrevistado decida si hay temas de los cuales no quiere hablar, y eso debemos respetarlo. La comunicación suele ser vía correo electrónico o algún otro medio escrito. Sobre todo ahora, recuerden que debemos mantener el distanciamiento físico. Con estos medios, con los avances tecnológicos, si queremos hacer una entrevista sobre el aspecto laboral de alguien que está lejos de nosotros, podemos hacerlo a través de los medios de comunicación. Finalmente tenemos la entrevista audiovisual. En esta se confluyen los dos elementos o tipos de entrevistas que vimos hace un momento, tanto lo auditivo como lo visual. En la actualidad nos encontramos muchas versiones de este tipo de entrevistas, sobre todo por la popularidad de las redes sociales. Siempre es necesario crear un ambiente distendido, relajado y ameno con el entrevistado. Los gestos cuentan, nuestra gesticulación, la postura de nuestro cuerpo y el espacio donde se desarrolla la entrevista también. Este tipo de entrevista es aquella que grabamos. Podemos usar una cámara, un teléfono celular, todos estos instrumentos tecnológicos que tenemos a nuestra disposición para las entrevistas audiovisuales. Recordemos o tengamos claro, una entrevista audiovisual la podríamos pasar a una entrevista escrita. Una entrevista oral, grabando solo el audio, también la podríamos transformar en una entrevista escrita. Así que continuamos. Bien, chicos. Para ir finalizando nuestro tema del día de hoy, recuerden, vamos desde el diálogo hasta la entrevista, porque vamos a explorar el mundo laboral de los adultos. Ahora quiero darle algunas recomendaciones o consejos para que esa entrevista que van a hacer o esas entrevistas queden excelentes. Así que presten atención a los consejos, pueden ir tomando nota de ellos para que al momento de ir, realizar su entrevista, hacerla a través de los medios tecnológicos o el formato que ustedes deseen hacerla, les quede lo mejor posible. Veamos estos consejos. Lo primero que tenemos es que tener claro los objetivos. ¿Por qué voy a hacer la entrevista? Conocer las características del entrevistado, a qué se dedica. Recuerden que vamos a hablar del mundo laboral de ellos. Tercero, definir la forma de realizar. ¿La voy a hacer virtual? ¿Voy a hacerla de forma presencial o por teléfono? ¿Dónde voy a publicar mi entrevista? ¿En un blog? ¿En un canal de YouTube? ¿Algún periódico digital con el que cuente su centro? Cuarto, y muy importante, si acordamos una hora con nuestro entrevistado, cumplamos con ese horario. Tenemos que respetar a nuestro entrevistado y su tiempo. Quinto, establece un clima respetuoso y amable. Eso va a hacer que el ambiente fluya, que tu entrevistado se sienta cómodo y que pueda responder con mayor facilidad tus preguntas.
Respeta los acuerdos. Si, por ejemplo, tu entrevistado tiene cierto tema del cual no quiere hablar, pues no le hagas preguntas sobre eso. Así no se va a ver el ambiente cargado ni tenso. Al entrevistar a alguien que conocemos mucho, debemos hacer que esa confianza juegue a nuestro favor, pero que tampoco impida que podamos hacerle ciertos tipos de preguntas. A veces por la confianza hay algunas cosas que no queremos tocar. Si el entrevistado no ha pedido no hablar de ese tema, lo podemos hacer. Aprovechemos esa confianza para obtener mayores informaciones. Y para terminar, tenemos que programar al menos 3 preguntas centrales. O sea, que nos sirvan de eje y que alrededor de esas se desprendan las otras para profundizar. Escuchar atentamente. Sería una falta de respeto tener a nuestro entrevistado, ir haciendo las preguntas y que mientras él responda, nosotros estemos mirando a otro lado o incluso teniendo un teléfono en la mano. Entonces, ¿qué estaríamos haciendo? Cierto que sería de muy mal gusto. Por último, antes de despedirte, debes revisar si todas las preguntas que preparaste en tu guión ya las has hecho, si no falta nada. Así que, ya que teniendo estos consejos, sabiendo qué es una entrevista, usando el diálogo directo o indirecto de la mejor forma, comunicando nuestras ideas, hemos llegado al final de nuestra clase del día de hoy. Chicos y chicas, recuerden, vamos a explorar el mundo laboral de los adultos, nuestros padres, nuestros vecinos, tíos, algún familiar que a lo mejor está cerca. Aprovechemos los medios y recursos tecnológicos para hacer nuestra entrevista. Usen su creatividad, su imaginación. No olviden, la lengua es un elemento vivo que se transforma cada día. Hagamos un mejor uso de ello, como también hagamos un buen uso de nuestra mascarilla. Lavemos frecuentemente nuestras manos y mantengamos la distancia física. Un abrazo y nos vemos en nuestra próxima clase. Bye.